damos gracias a Dios por todo lo que Él es y lo que hace en nuestras vidas. Aleluya. Bien, ¿a quién le gusta correr? Podría haber dicho, ¿a quién le gusta caminar? Y cuando sales a correr o a caminar, sales con una meta determinada, seguramente. Ahora, el punto es este: ¿eres de lo que cumple en tu decisión o de los que muchas veces en el camino, a causa de obstáculos, dificultades, circunstancias, se detienen y cambian el plan? Dios quiere que sepamos, y en esta mañana voy a tratar de transmitir esto, y seguramente que en los domingos siguientes voy a continuar con este tema. Cuán importante es que estemos determinados a correr la carrera del cristiano. Por eso el título de este mensaje es: corre, no te detengas. Acompáñenme, por favor, a la lectura de la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Este es un pasaje que me tocó hace mucho tiempo en mi vida, que me enseñó la necesidad de ser persistente, sin mirar los obstáculos. Hace mucho tiempo me marcó esto. Y yo quiero aconsejarte humildemente: cuando tomas una decisión en la vida, apóyate en lo que Dios en su palabra ya ha declarado para tu bien. Hazlo sin temor. Yo muchos años viví temeroso cuando empecé a caminar en Dios y estaba dando los primeros pasos como un bebé, y todavía los sigo dando. Pero en esos primeros años, cada vez que escuchaba una palabra golpeaba fuerte. Y una de las cosas que me generaba mucho temor era: ¿qué sería de la vida de mis padres? Porque yo aprendí de que la palabra de Dios es verdad, yo no la puedo cambiar. Y lo que Dios ha declarado es algo que se cumple fielmente sin faltar nada. El Señor Jesucristo dijo: ni una coma, ni una tilde, nada se va a cambiar, todo se va a cumplir. Y yo pensaba: ¿qué será de mis padres? Yo veía la tradición en mi casa, una tradición fuertemente en la religión, pero sin la vida de Cristo. Y me afligía, me quebrantaba. Y un día le escuché a un misionero que vino a Formosa, algunos lo van a recordar, Malcolm Dunn. Un hermoso hermano, un muy lindo matrimonio. Y él dijo una vez en una prédica, tenía alguien que lo traducía, inglés, no hablaba el castellano. Cuando nos juntábamos a hablar, nos entendíamos en el espíritu. Yo no entendía nada de lo que él me decía, y él probablemente tampoco entendía, pero con señas, con mirada, nos entendíamos en el espíritu. ¿Saben una cosa? Ese hombre, cuando yo una vez tuve un cólico, él se ofreció a acompañarme toda esa noche. No teníamos forma de comunicarnos más que mirarnos y orar. Él me acompañó estando internado en un sanatorio. Un inglés y un formoseño juntos.
hablando a media lengua, pero ahí estaba el Señor. Y este hombre, Malcolm Dunn, cómo me hubiera gustado poder volver a verlo. Una vez predicando dijo: si tienes una petición, si tienes un anhelo profundo, algo que en verdad crees que es posible y que lo necesitas, apóyalo en la palabra. Hasta que un día, por supuesto, ese mensaje lo tomé. Cuando Dios habla, yo tomo la palabra. Y tenemos que ser como el profeta Samuel. Cuando Dios le hablaba, él no dejaba caer a tierra ninguna palabra. Le gustara o no le gustaba, él la tomaba. Tomé esa palabra y un día, leyendo las Escrituras, encuentro el texto que necesitaba. Sencillo, todos lo conocemos, pero Dios estaba hablando a mi corazón y me decía: lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Tomé esa palabra y la anoté en mi Biblia y la puse allí por mis padres. Lo afirmé como una estaca en el corazón. Y Dios se reveló. Por lo tanto, lo que quiero en esta mañana es animarte a que te determines y que corras sin detenerte. No te detengas. Si te detienes, que sea simplemente para observar las condiciones del camino y en la luz y la sabiduría de aquel que ha dicho en su palabra que ella es lámpara a mis pies y un faro potente en mi camino, seguir adelante. Si estás herido, entra a la ciudad de refugio. ¿Sabes cuál es la ciudad de refugio? La iglesia. No te encierres en tu pensamiento. Corre a Dios. Deja que el Señor te ministre. Yo necesito muchas veces ser sanado, ser limpiado, ser libertado. Y Dios es fiel cuando en el corazón hay humildad y hay honestidad. Decir: Señor, aquí estoy. Quiero que sepas en esta mañana que este mensaje es para que en tu corazón puedas afirmar esta estaca. He decidido correr hasta el final. No me voy a detener. Jeremías capítulo 12. Miren. Le voy a mostrar el ejemplo de un profeta, pero un profeta de aquello, ¿eh? No de lo que se ve ahora. Este estaba dispuesto a pasar por los vituperios más profundos de la vida. No como muchos que hoy andan recorriendo iglesias buscando a ver qué puede caer en la bolsa. Lo único que tenía Jeremías para dar era algo que es supremamente valioso, y eso era el motivo en el cual su corazón tenía contentamiento. Miren, si ustedes me quieren ver contento a mí, háblenme de la palabra y me van a ver contento. Les digo sinceramente, para mí la vida pasa por lo que Dios ha querido revelarnos, para que entendamos que en el corazón de Él hay un plan y un diseño y un propósito que es inigualable. Jeremías fue un hombre como nosotros, muy jovencito Dios lo llamó.
Él vivía en una tierra que estaba muy cerca de Jerusalén, Anatot. Y en esa tierra, curiosamente, Dios no se le escapa ningún detalle, se destaca porque uno de los árboles más reconocidos es el almendro. Y lo primero que Dios le dice cuando empieza a hablar a Jeremías es: ¿qué ves, Jeremías? Por supuesto, viviendo en la tierra de los almendros, ¿qué podía ver Jeremías? Una vara de almendro. Y ustedes saben que el almendro es el primer árbol que busca florecer, es decir, que todo el tiempo él está velando para saber el tiempo en el cual tiene que florecer. Y a través de eso Dios empieza a traer un mensaje a Jeremías. Y le dice: así como has contemplado la vara del almendro y conoces las características, quiero decirte que mi palabra ha salido porque está pronta para cumplirse. Ahora, ese profeta tenía una relación tremenda con Dios. Es algo que nosotros tenemos que anhelar, porque el anhelo del corazón de Dios es tener esa profundidad en las relaciones con sus hijos. Este profeta, sin embargo, también, siendo de carne y hueso como nosotros, para comprobar, yo siempre digo: pellizcate y te vas a dar cuenta que todavía estás en la carne, porque te va a doler. Sin embargo, este hombre tenía también sus baches, sus flojeras, sus tiempos de flaqueza. Y acá vamos a ver uno de ellos, y cómo Dios le habla al corazón. Prepárate. Dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 12. Aleluya. Justo eres tú, oh Señor, para que yo dispute contigo. Jeremías, si algo conocía, era que Dios es completamente justo. Sin embargo, a pesar de eso, me voy a atrever a algo, dice Jeremías: alegaré, presentaré mi queja, alegaré mi causa ante ti. Y entonces acá Jeremías le pregunta: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos, de los que hacen lo malo? ¿Te has dado cuenta que muchas veces el impío prospera más que lo que tú puedes prosperar? Jeremías le dice a Dios: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien, a pesar de andar como andan, tienen bien, se alegran, disfrutan. Todos los que se portan deslealmente, eso estaba diciendo Jeremías, todos los que no respetan tu palabra, hacen lo malo, sin embargo, son prosperados y tienen bien. Ah, qué bonito, dice Jeremías. Y entonces le sigue hablando de quienes él se estaba refiriendo. Y eran precisamente personas que le rodeaban. Eran sus comprovincianos, los anatoteños, podríamos decir, no sé cómo se dice. Como si nosotros habláramos de los formoseños.
Y entonces Jeremías, hablando de ese pueblo, que era un pueblo escogido, separado por Dios, Jeremías dice, los plantaste, claro, Dios los llamó, Dios los separó, en Abraham fueron escogidos, de esa cantera fueron tomados y los plantó, echaron raíces, crecieron, dieron fruto, un pueblo que creció, cercano estás tú en sus bocas. Pero lejos de sus corazones. Esta era una denuncia fuerte. Era una queja de un corazón dolorido. ¿Te has sentido alguna vez dolorido? Versículo 3. Pero tú, oh Señor, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Señor, tú conoces todo de mí, no puedo esconder nada. Y entonces Jeremías habla desde el dolor y dice, arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Es fuerte, fuerte. Versículo 4. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra? ¿Saben lo que le quebrantaba a Jeremías? Que este pueblo tenía como herencia el testimonio del Dios vivo, y con todo eso, aunque todo estaba a su favor, la tierra, la cual Dios le había dado en herencia a Abraham, tierra que fluye leche y miel, era una tierra desierta. Claro, si los del norte ya habían sido llevados cautivos, solo quedaban los de Judá, en donde ministraba Jeremías. La tierra está desierta, se marchita la hierba de todo el campo. ¿Por qué? Por la maldad de los que en ella moran. Faltaron los ganados. Claro, si no hay pasto, ¿qué pasa con el ganado? Muere, no se puede reproducir, no tiene fortaleza las vacas que tienen que criar y parir, no tienen fuerza. Faltaron los ganados y las aves, porque ellos decían, no verá Dios nuestro fin. Ah, qué lindo, ¿no? Ese es el pensamiento del agnóstico. Cree que Dios es, pero que Dios está ausente de su creación y ha dejado al hombre librado a sus propias decisiones. Qué bonito, ¿no? Ellos decían, no verá Dios nuestro fin. Nosotros somos los autores de nuestro destino, pues sigamos haciendo a nuestra manera. Y entonces Dios le pone un punto a Jeremías y empieza a responderle. Versículo 5, la respuesta de Dios a Jeremías. Presta atención. Esta es la palabra que a mí me tocó hace muchísimos años, en medio de muchos conflictos. Y Dios le dice a Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo? Pregunta retórica, ¿no? ¿Cómo contenderás con los caballos, con esos que tienen fuerza? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? ¿Sabe una cosa? Dios empieza a hablar a Jeremías no para aplastarlo, sino para levantarlo. Dios alentó a Jeremías y en esta mañana Dios quiere que sepas
que el deseo de su corazón es alentar el tuyo, el de cada uno de sus hijos. ¿A qué? A correr la carrera sin desmayar, a pesar de los obstáculos. Claro que los hay. Hoy Fidel lo mencionaba cuando él estaba acá ministrando. Obstáculos, circunstancias, momentos difíciles hay en la vida. Claro que los hay. Y son necesarios y bueno que los haya. ¿Saben? Porque si no existiera obstáculos y dificultades, el músculo de la fe sería un músculo atrofiado, inútil, inservible. Y lo que Dios le está diciendo a Jeremías: escúchame, estás dando demasiado atención a los obstáculos. Dios no le dice que ignore los obstáculos, al contrario, los obstáculos muchas veces son señales del cielo para darnos sabiduría a fin de tomar decisiones con discernimiento. Dios le está diciendo a Jeremías: no le des tanta atención a las dificultades y sí, enfócate en la meta. Permanece anclado en Dios y su palabra, porque ella es lámpara a tus pies y es un faro potente que ilumina tu camino hacia adelante, nunca hacia atrás, siempre hacia adelante. Por tanto, lo que Dios nos quiere decir en esta mañana es que necesito prepararme para correr en todo tipo de terreno. No siempre vamos a encontrar un terreno llano, lisito, ¿no? A veces el camino pasa por bordes que son llenos de espinas. ¿Sí? Caminos que son con bajadas y subidas de mucho esfuerzo. Caminos sinuosos rodeados de mucho peligro. Y tenemos que estar preparados. Los otros días fue a casa el hermano Julio Frutos, uno de los alumnos del Seminario Bíblico de Fe. Me estuvo haciendo un trabajo colocando unas cenefas en el techo, porque teníamos problemas de filtración. Y después le pedí que me ayude a cortar unas plantas que tenía ahí. Yo me anticipé mientras él estaba arriba en el techo, empecé a cortar algo que tiene mucha espina y había otro arbolito que había crecido. Y yo decía, yo quiero sacar eso, y no sabía yo que ese árbol era igual al otro que yo ya estaba sacando más chiquito, lleno de espinas, impresionante. Me hinqué por todos lados, estaba todo raspado. Pero tenemos que estar preparados. Hay caminos en la vida que son difíciles, con obstáculos. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos, como tuvo que enfrentar Jeremías, a situaciones de injusticias. ¿No te ha tocado? Cuando vos hiciste todo lo que tenía que hacer y la respuesta fue para otro lado. Muchas veces tendré que saber correr en la adversidad. Y para eso, nada mejor que estar fortalecido en el Señor. Pablo decía: fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Los otros días estaba ahí frente al sanatorio esperando a ver si podía entrar a ver a la hermana Teresa, y veo cruzar dos muchachos, una camioneta que había estacionado enfrente. ¡Wow! Un físico, sé que son físico-culturistas, impresionante. ¿Sabe una cosa? Yo la otra vez hablaba con Fidel y un grupo de hermanos en el cumpleaños de él. Yo conocí un muchacho en mi trabajo, pero era un toro ese, un toro era, imparable. Yo decía, una de esas locuras que él tenía, cazó una víbora curiyú, la ató con una soga y la ató a su cama y la tenía de mascota.
loco. Pero era un toro, ¿eh? ¿Y sabe una cosa? Hasta que un día se enfermó, tuvo cáncer. Y lo que era parecía roca, dio evidencia de que solamente es polvo. Por eso es tan importante prepararnos, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Saben por qué? Porque como cristiano tenemos que enfrentar batallas que son de mucho riesgo. La carrera de la vida del cristiano nos llevará a pasar por lugares de pruebas, y en esos lugares de prueba hay batallas que debemos enfrentar. Cuando encontramos un problema, tenemos tres posibilidades. Una es ver el problema, me doy la vuelta, como decía un tío de mi señora, ¿no? Eva, que era policía. Él escuchaba que estaba en el campo el trabajar. Él escuchaba que por allá estaban los tiros, entonces se iba para aquel lado. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es ver el problema, rodearlo y sigo. ¿Se acuerdan la historia de aquel que en el camino fue maltratado por los salteadores y quedó ahí derribado, destruido? Nadie le daba bolilla, hablando mal y pronto, hasta que vino uno que se interesó en él y lo montó sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón y pagó los gastos. Esa es la tercera posibilidad, enfrentar el problema. Pablo dice que debemos estar preparados para correr y para enfrentar las batallas. ¿A fin de qué? Al finalizar esa prueba, todavía estemos en pie, pero con un plus a nuestro favor. Tu fe ha sido renovada y fortalecida a niveles incomparables, porque has probado quién es tu Dios. ¿Podremos caer en ese proceso? Claro que sí, pero en el nombre del Señor Jesucristo nos volveremos a levantar. El Proverbios capítulo 24 y versículo 16 dice: porque 7 veces podrá caer el justo, 7 veces, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Este pasaje que hemos leído en Jeremías capítulo 12, versículo 1 al 5, revela la experiencia de un hombre, un profeta, y no era cualquier profeta, era un profeta con mayúsculas. Jeremías estaba quebrantado porque su vida era menospreciada entre sus hermanos judíos. No lo tenían en estima a Jeremías. ¿Saben que inclusive lo acusaban de ser un traidor? ¿Y saben por qué lo acusaban de ser traidor? Simplemente por mantenerse leal a Dios y declarar la palabra tal cual Dios se la revelaba. Conozco mucho de esto. Jeremías fue rechazado por causa de predicar la verdad que Dios le revelaba. Jeremías denunciaba el pecado del pueblo y, por supuesto, eso lo hacía enemigo y odiado, al punto que Jeremías estaba sentenciado a muerte por sus comprovincianos. Miren lo que dice Jeremías capítulo 11, ahí nomás, cerquita, versículo 21.
Es una revelación de Dios, ¿no? Y dice, por tanto, así ha dicho el Señor acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida. Dios trae esta palabra a Jeremías, diciendo, y acá Dios le declara la palabra, lo que decían aquellos atrás de Jeremías. ¿Qué decían sus comprovincianos? No profetices en nombre del Señor para que no mueras a nuestras manos. Si Jeremías seguía profetizando, había una sentencia de sus vecinos. Jeremías estaba consciente. Esto provocaba un profundo dolor en su corazón. Por esa razón, Jeremías le hace una pregunta a Dios. La leímos al principio, en el versículo 1 del capítulo 12 de Jeremías. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Señor, te pregunto a ti, porque tú eres justo, lo hace con respeto, pero no esconde su dolor, busca en Dios la sanidad que necesitaba su alma. Dios era testigo de la injusticia con la que Jeremías era tratado. Pero ¿sabes una cosa? Dios permitió eso con un propósito. Así que cuando estás en una batalla, reconoce que hay un propósito de Dios. Si Dios permitió, Él tiene un propósito. Así que no nos apresuremos a echar la culpa al enemigo. Podemos identificar quién es el que está tomando ocasión de ese permiso. Pero sepamos que por encima de él, no le demos la gloria a Satanás, démosle la gloria al Señor, porque Él es soberano, nada escapa de su dominio y de su control. Por lo tanto, confía y espera en Él. Aunque duela, es mejor esperar en Dios. Dios estaba permitiendo eso porque tenía un propósito más alto de lo que Jeremías podía entender. Pero Dios le está llevando a entender. Dios no te va a dejar solo en la espesura del Jordán. Ya vamos a ver qué es la espesura del Jordán. Dios le da a Jeremías una lección de cómo estar listo para correr. Jeremías se quejaba de la prosperidad de los impíos. Parece decir algo así, Jeremías: Señor, tú eres justo, tú me ves, tú conoces todo en mí. Yo me esfuerzo en hacer tu voluntad. Pero, le dice Jeremías en su queja, al parecer, a ellos que viven como se les antoja, que son desleales a tu palabra, parece que les va mejor. Son prosperados y tienen bien. Claro, Jeremías estaba en un sitio que no es deseable para otros. Imagínense sus propios vecinos oprimiendo su vida. Él podía sentir esa fuerte opresión en contra de su vida. Pero Dios le va a responder a Jeremías como lo hace en el versículo 5, para hacerle entender que a pesar de lo que él podía ver, de las apariencias que él podía observar, en todo eso había un propósito de Dios en su vida.
Dios le está diciendo a Jeremías que aunque eran momentos que lo estaban afrentando, esos tiempos eran fáciles de sobrellevar. No eran el final del camino. Cuando encuentre un obstáculo, Dios quiere que sepa que ese no es el final del camino. Dios está allí como poderoso gigante para derribar, para correr la montaña, para abrir el río de tu imposibilidad. Ese no es el final del camino, es simplemente la preparación para saber enfrentar los momentos de más dificultad, los momentos en donde el enemigo va a arreciar con todas sus fuerzas, cuando parece que todo va a derrumbarse. Dios nos prepara porque Él sabe el camino de antemano. Pero tengamos confianza, si Él nos está guiando, nos lleva al lugar seguro. Dios le dice a Jeremías que los que se oponían, los de su pueblo, los que lo amenazaban a muerte, no eran nada en comparación con los enemigos más salvajes que Dios iba a levantar para juzgar a Judá. Y siendo que ese tiempo de juicio de Dios sobre Judá llegaría, Dios lo prepara al profeta. Muchos acusaban a Jeremías de ser un traidor. Y ¿sabe una cosa? Cuando Dios cumplió su palabra y sacó a los que estaban en la tierra de Judá y los llevó a cautividad, la otra vez lo decía mi esposa, a Babilonia, a la tierra de los caldeos, hubo un remanente que quedó en la tierra. Y a Jeremías se le dio a elegir al que lo acusaban de traidor. El rey de Babilonia le dijo: ¿qué quieres, Jeremías? ¿Quieres venir aquí? Vas a estar bien, porque tú eres un instrumento de Dios. Pero si quieres quedarte en la tierra también. ¿Y saben qué escogió Jeremías? Quedarse en la tierra, porque él amaba esa tierra. Dios le dice: esto que estás enfrentando no es nada en comparación con los enemigos más salvajes que Dios levantaría para juzgar a Judá. ¿Dios levantó a los babilonios? Sí. Dios los levantó. Por eso Dios le dice a Jeremías: lo que estás viviendo es semejante a lo que ocurre en tiempos de paz. Y en relación con lo que ocurre en la espesura del Jordán, no es nada. Por eso Dios le responde al profeta con una pregunta retórica que en sí mismo estaba dando testimonio del mensaje de Dios. ¿Qué es lo que necesitaba Jeremías en medio de la prueba? Que su confianza en Dios no desmayara. Era todo lo que necesitaba para fortalecerse. Dios le dice a Jeremías que aunque su queja era comprensible, Dios entiende el dolor de tu corazón y de mi corazón. Dios lo sabe perfectamente. No creas que Dios es indiferente. Dios le dice al profeta que aunque su queja era comprensible, debía entender. No se trata de conocer. Conocemos mucho, pero no entendemos casi nada. Y Dios le dice a Jeremías: tienes que entender que estás siendo preparado para enfrentar las pruebas más difíciles.
Llegaría el tiempo, le dice Dios a Jeremías, en donde vas a tener que andar en la espesura del Jordán. ¿Saben qué se refiere este término, espesura del Jordán? El Jordán era un río que en el tiempo de la siega se desbordaba de borde a borde, y los bordes del Jordán eran lugares muy densos en vegetación, llenos de matorrales y de junco. ¿Y saben qué? Entre esos matorrales y junco se escondían fieras salvajes. Si en tierra de paz te cansas, ¿cómo podrás contender en la espesura del Jordán? La respuesta es: si te cansas corriendo con nombres comunes. Esto lo aprendí hace mucho tiempo. ¿Cómo podrás competir con caballos? ¿Saben a qué se aplica la expresión caballo? Ustedes saben que el caballo es un animal brioso, enérgico. Cuando se lanza a la carrera, ¿quién lo puede detener? Es un enemigo muy peligroso cuando está enojado. Y Dios le dice: si no estás seguro en tiempos de paz, ¿cómo harás en la adversidad del Jordán? Ahora, ¿sabes una cosa? Todo esto no está allí en la Biblia simplemente como una historia. Nunca leas la Biblia como una historia, porque vas a cometer el peor error de tu vida, y eso te va a llevar a perder la oportunidad de sumergirte en las riquezas de Dios que están escondidas en su poderosa palabra. Todo esto que ocurría en tiempos de Jeremías, ¿sabes una cosa? Tiene su aplicación en los tiempos finales. Por eso es que debemos estar preparados. Debemos estar bien preparados para no retroceder ni desmayar en los tiempos que vivimos. Ese día, cuando estaba con el hermano Julio sacando las ramas esas, él le daba al machete, afiló su machete y le daba al árbol ese. Y él le daba, y yo lo ayudaba, y estirábamos juntos lo que podía, hacía. Hasta que en un momento me di cuenta de, claro, las ramas caían llenas de espinas. No me estaba dando cuenta que estaba pisando. Yo tenía una hojota y dije: no, me conviene a poner una zapatilla. Me fui a preparar. Debemos prepararnos. ¿Saben para qué? Para no retroceder ni desmayar, porque los tiempos que vivimos son difíciles. La advertencia de Jesús fue esta: Mateo capítulo 24 y versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿De dónde crees que proviene la apostasía? Del amor que se enfría en muchos. Hay un proverbio muy ilustrativo que nos enseña la importancia de estar preparado, pero teniendo en claro cuál es el objetivo central. Y ese versículo es Proverbios capítulo 21, versículo 31. Se alista el caballo para el día de la batalla.
¿Saben que en los tiempos finales los ejércitos se presentarán con caballos? Y serán ejércitos poderosos. Se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Dios nos llama a prepararnos, pero a permanecer confiados en Él. Debemos prepararnos, pero debemos aprender a confiar y a depender de Dios en todo. Si no damos importancia a la preparación en tiempos donde aún podemos congregarnos y tener tiempos para crecer juntos, tiempos en donde Dios nos da la posibilidad de permanecer unidos a Él en la comunión de la iglesia. Si no aprovechamos estos tiempos de paz, hay lugares, hermano, en donde los conflictos arrecian. Pastores son perseguidos, hermanos son matados, iglesias son destruidas. Tremendo. Ahora el punto es este: si no nos preparamos ahora, ¿cómo haremos para enfrentar la batalla final cuando el enemigo se levante con toda su furia? Muchos afirman que los tiempos mejores aún están por venir. Y es verdad, los tiempos mejores están por venir. Pero ¿sabes una cosa? Es verdad, pero no en el sentido que los hombres afirman sin tener el testimonio del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo afirma por la palabra que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo sé que esto a muchos no les gusta, pero ¿qué querés que te predique, hermano? Yo no tengo la Biblia San Coponi, lo único que tengo es esta Biblia. Y si no hablo de esta palabra, todo lo que diga no tiene valor, no tiene sentido, no va a ser de bendición. En Hechos capítulo 14, Pablo está realizando su primer viaje misionero y llega a un lugar de Turquía, lo que era en aquel tiempo el Asia Menor. Y en el lugar donde ellos llegan, conocido como Listra, conocen a un hombre que estaba cojo de nacimiento. Y dice que predicando la palabra, en un momento Pablo se detiene y lo mira a este varón, y lo único que él puede saber es que los ojos de este varón se estaban conectando con su espíritu. Y dice la Escritura que Pablo pudo ver que en él había fe para ser sanado. ¿Cómo lo sabía Pablo si el hombre no le dijo nada? Porque él se estaba conectando en el espíritu. Yo eso es lo que disfruto cuando visito a la hermana Teresa, porque me doy cuenta del valor de conectarse en el espíritu. Ella no tiene fuerza para hablar, pero cuando ella escucha un gloria a Dios, mueve sus labios y uno ve que está diciendo gloria a Dios. ¿Saben qué es? Es la vida del espíritu. Y Pablo ve que este hombre tenía fe para ser sanado, y entonces le habla la palabra, le dice: en el nombre de Jesucristo te digo, levántate. Y este hombre recibe el milagro. Y quizás ese milagro que está buscando, hoy es el día que Dios ha preparado para que lo recibas.
Pero lamentablemente, como ese lugar era un lugar de mucha tradición, de mucha religión, empezaron a imaginar que hombres en la forma de dioses habían llegado. Y entonces decían que Bernabé era Júpiter y Pablo el que hablaba era Mercurio, y querían rendir la adoración a los hombres. Y Pablo y Bernabé se tiran los pies y le dicen: no, por favor, no hagan eso, porque el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay es el que ha hecho ese milagro. No somos nosotros, es Dios, y mucho hoy se atribuye el milagro a sí mismo. Yo no tengo la capacidad de contratar al Espíritu Santo para mí. Yo tengo que vivir dependiendo de Dios. Y Dios hará las cosas a su manera. Y en el poder del Espíritu Santo se manifestará la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Pero dice que no pudieron evitar que le rindieran tributo, que trajeran ofrendas. Y entonces se levanta una persecución. Y es en ese momento cuando Pablo tiene que salir, porque fue apedreado, fue dejado como muerto y va a otro lugar. Y cuando terminan de ministrar en ese otro lugar, vuelven y pasan otra vez por Listra, donde había sido apedreado, donde el cojo había sido sanado. Y Pablo le entrega esta palabra para que el corazón de los que habían sido testigos de ese hecho, uno de los que fue testigo, ¿saben quién fue? Un jovencito llamado Timoteo, que tiempo después se iba a agregar al equipo misionero de Pablo para ser testigo de la maravilla de Dios. Lo cierto es que Pablo, para que ellos entendieran que cuando hay padecimiento, hay plan y propósito de Dios, Él les habla esta palabra. Hechos capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Escuchaste bien? Sí. No te preocupes por los padecimientos, son necesarios. Son necesarios. No lo digo yo, aunque dé la impresión de que soy fatalista o pesimista. Quiero asegurarte que solo confío en Dios y digo lo que Dios declara en su palabra. Los que resisten en las batallas y corren la carrera sin desmayar son aquellos que se prepararon teniendo firme su confianza en Dios. Porque como dice Proverbios 21:31, el caballo se alista para la batalla, pero del Señor depende la victoria. Aleluya. Prepararse es equivalente a ocupar bien el tiempo. ¿De qué manera? Bueno, voy a tomar algo que dijo Claudio el día miércoles. Ocupar el tiempo en lo que es provechoso para una vida con propósito en Dios. El jueves el hermano Claudio nos compartió cómo aprovechar bien el tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Los que les gusta anotar, anótenlo y léanlo. Nos hace bien. Es un pasaje profundo, poderoso en el Espíritu. Y quiero volver sobre eso para destacar 3 puntitos. Primero, necesito ser prudente para entender bien cómo ando, cómo estoy viviendo. Y para eso siempre debo tener presente un principio de Dios.
tenemos que vivir según principios de Dios. Y ese principio de Dios dice que al humilde Dios lo atiende, pero al soberbio lo mira de lejos. El humilde tiene la ventaja de que se acerca a Dios para conocer y para entender. Por tanto, dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, más bien, teme al Señor y huye del mal. Segundo, necesito ser sabio en entender la voluntad de Dios y andar en ella. La pregunta es posible conocer y entender la voluntad de Dios? Sí es posible. Y cuando la conozco, puedo llegar a saber que ella, como dice el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, esa voluntad no solo es buena, sino que es agradable y es perfecta. Pero para llegar a entender la voluntad de Dios, tengo que ser transformado en mi manera de pensar. Como bien dijo Fidel acá mientras ministraba, Dios hace todas las cosas nuevas. Sí, es verdad, pero tiene que haber transformación. Tercer puntito, necesito ser entendido en los tiempos. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Es posible entender los tiempos? Claro que sí. Es posible entender los tiempos cuando hay discernimiento espiritual. Los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo y son guiados a toda la verdad. Los hijos de Dios se someten a Dios, están bajo la autoridad de Dios y resisten toda obra de las tinieblas. Por eso Jeremías decía, capítulo 10, versículo 23, conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino. Tú no eres el señor de tu camino. No porque tengas plata en el bolsillo, o porque tenga buenas ideas, o porque tenga los mejores planes que pueda concebir un hombre en la tierra. No eres el señor de tu camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Necesito ser encaminado por Dios en la buena senda, la cual es estrecha, pero que me lleva a la vida eterna. Por eso Jeremías pudo declarar, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por esa razón, Jeremías también entendió la necesidad de clamar a Dios. Jeremías 17:14, el profeta dice, él le habla a Dios y le dice, sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Termino con esto, y es un pensamiento. Quiero tener en la vida un motivo de esperanza que me aliente en los momentos difíciles. Recuerda esto. Debo mirar a la cruz. El justo padeció por los injustos. El que no merecía recibió los azotes que nosotros merecíamos. El que no tenía pecado, él ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros. Debo mirar a la cruz, debo volverme a Dios con un corazón arrepentido y reconocer que necesito de Dios. Y cuando esto hago, poner
mi confianza entera en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Entender los tiempos de la vida es también reconocer. A veces nos volvemos muy enigmáticos cuando hablamos de los tiempos. Nos volvemos hasta misteriosos. Pero hay un elemento vital para entender los tiempos, y es que necesitamos reconocer la voz de Dios cuando muchas veces Él, viendo nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nos llama a volvernos a Él para darle el lugar que le pertenece a nuestra vida como Señor y autor de eterna salvación. Por eso es que Dios anhela que estemos preparados, bien determinados a correr la carrera, pero principalmente correr a Dios, no detenernos. Él nos llama día a día. ¿Por qué? Porque fuimos creados con un propósito, con un diseño maravilloso. Él quiere manifestar en tu vida y en mi vida el gozo de su salvación y el poder de una vida victoriosa en Cristo Jesús el Señor. Aleluya. Le invito a estar en pie, por favor. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Tú eres fiel y verdadero. Tú dijiste, Señor, no te desampararé ni te dejaré. Por favor, ayúdanos a ir más allá del mero conocimiento de tu verdad. Enséñanos a poder no solo conocer, sino además entender y tener un corazón manso y humilde, sujeto a ti, Señor, que vive dependiente de ti, que puede reconocer la voz del Espíritu hablando a mi espíritu, al espíritu de aquel que lo anhela. Ese Dios no ha cambiado. Él permanece inmutable y es fiel. Su palabra es verdad. Sus promesas son poder vivo del cielo que descansa en corazones listos para ser abrigados por tu presencia, para ser, Señor, confortados en ti, consolados, alentados, afirmados, levantados, bendecidos. Aleluya. Gracias, Padre, por todas tus misericordias. Hoy, Señor, te alabamos. Aleluya. Hoy, Señor, te exaltamos. Levantamos tu nombre, Señor, pues tú eres la razón de nuestro cántico. Aleluya. Gracias.